Bienvenidos al curso de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial a víctimas del conflicto armado, el cual tiene como objetivo general contribuir a la cualificación del talento humano de ASMED Salud EPS SAS a través de una estrategia de formación que permita la incorporación del enfoque psicosocial para la atención integral en salud a víctimas del conflicto armado. El profe, nuestro gestor de conocimiento, nos acompaña en este recorrido de aprendizaje. Iniciemos con la historia del conflicto armado en Colombia y sus múltiples causas. ¿Sabías que existe en Colombia un Centro Nacional de Memoria Histórica? Este es un establecimiento público de orden nacional, adscrito al Departamento para la Prosperidad Social, que permite la promoción, articulación e inclusión de las memorias plurales. Pues bien, el Centro de Memoria Histórica presentó un informe en el que demuestra que, a lo largo de 3 décadas del conflicto, hay problemas que han tenido continuidades y rupturas en determinadas coyunturas. Los principales son: problema agrario, luchas por la tierra, poderes y terratenientes, debilidad de la democracia, persecución de la diferencia y un sistema excluyente, Estado ausente, exclusión y pobreza, incapacidad de controlar los recursos naturales, el narcotráfico, influencia del contexto internacional, Guerra Fría, lucha contra el terrorismo, racismo. Identifiquemos ahora quiénes son las víctimas. Según el artículo 3 de la Ley 1448 del 2011, Ley de Víctimas, se consideran víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima de los hechos antes referidos que estuviese en peligro o para prevenir esa victimización. También son víctimas los niños que nacieron a causa de un abuso sexual cometido en el marco del conflicto armado y los niños, niñas y adolescentes que, habiendo sido reclutados ilegalmente, hayan dejado los grupos armados antes de cumplir la mayoría de edad. ¿Cuántas son las víctimas en Colombia? El 17,4%, más de 8 millones de personas de la población colombiana, está incluida en el Registro Único de Víctimas por haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Para el sector salud, trabajamos con un universo de víctimas de aproximadamente 7.5 millones de personas que se han logrado identificar plenamente en el sistema de salud. Conozcamos qué es el SNARIV. El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas está constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales y demás organizaciones públicas o privadas encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos. ¿Qué es PAPSIVI? Es el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas y se define como el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones interdisciplinarias diseñados por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención integral en salud y atención psicosocial. Podrán desarrollarse a nivel individual o colectivo y en todo caso estarán orientadas a superar las afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con el hecho victimizantes. Tenemos entonces que el PAPSIVI brinda atención integral en salud y atención psicosocial a las víctimas que se encuentran en el Registro Único de Víctimas o que hayan sido reconocidas en órdenes o sentencias judiciales.
Este programa consta de dos componentes: la atención psicosocial y la atención integral en salud, con enfoque psicosocial y enfoque diferencial. Veamos en qué consiste el componente atención psicosocial. Sus actividades se encuentran a cargo de las entidades territoriales. Atención psicosocial se entiende como el conjunto de procesos articulados de servicios cuyo objetivo es el de favorecer la recuperación o mitigación de los daños psicosociales y el sufrimiento emocional generado a las víctimas, sus familias, comunidades y colectivos étnicos, como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. La atención psicosocial es prestada por unos equipos de atención psicosocial que son contratados por las entidades territoriales a través de recursos de transferencia central o propios, o por operadores con recursos del MSPS, Ministerio de Salud y Protección Social. Continuemos. El PAP-CIVI como programa cuenta con unas estrategias transversales para su acción. La formación y cuidado emocional, el cual propone comprender los fundamentos conceptuales del PAP-CIVI, asumiendo una postura crítica y proactiva. La participación efectiva de las víctimas busca definir sus objetivos, alcances, procedimientos y actividades de manera conjunta con todos los actores involucrados desde lo institucional y social, y en especial con las víctimas del conflicto armado. El seguimiento y monitoreo comprende el seguimiento permanente de las actividades desarrolladas en el marco del programa a través de una medición regular y continua. Coordinación y articulación nación-territorio. Tiene como propósito lograr mecanismos de coordinación para la articulación y la implementación de las acciones que aporten a disminuir el daño causado por las dinámicas del conflicto armado sobre las víctimas en Colombia. Ahora veamos cuáles son los componentes de atención en salud. Primero, atención integral en salud. Comprende la totalidad de actividades y procedimientos de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, tendientes a satisfacer las necesidades de salud física y mental de la población víctima. Segundo, atención con enfoque psicosocial. Es una mirada desde la cual las entidades, los funcionarios y colaboradores que atienden orientan a personas víctimas, reconocen la integralidad de las personas cuyos derechos han sido vulnerados, teniendo en cuenta el contexto en el que se han desenvuelto los hechos que han vivido y el sufrimiento que ha experimentado. Los responsables: secretarías departamentales, secretarías distritales y municipales, EPS, IPS. ¿Sabías que existe un protocolo de víctimas de conflicto armado? Así es, y este protocolo para la atención integral en salud con enfoque psicosocial para víctimas define: la EPS e IPS deben tener referentes PAP-CIVI, quienes harán de enlace con el otro componente del programa y con las otras entidades con competencias relacionadas a la asistencia y reparación de las víctimas. Orientará a todas las personas que tienen que ver con la atención en salud: médicos, auxiliares de enfermería, enfermeras, psicólogos, bacteriólogos, trabajadores sociales, etc., y promotores de salud, sobre cómo debe ser la atención de una persona víctima del conflicto armado cuando consulta a la IPS, hospital, clínica, centro de salud. Los equipos multidisciplinarios de salud se encuentran dos perfiles: gestor comunitario y auxiliar de enfermería, quienes tienen la función de ser enlaces entre los servicios de salud y la comunidad víctima. Los recursos para este componente provienen de los ya establecidos en el Sistema para la Atención en Salud, Plan de Intervenciones Colectivas y Plan de Beneficios en Salud. Recordemos, víctimas son las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985,
como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Los niños que nacieron a causa de un abuso sexual cometido en el marco del conflicto armado y los niños, niñas y adolescentes que hayan sido reclutados legalmente y hayan dejado los grupos armados antes de cumplir la mayoría de edad. Ahora conozcamos la ruta que se debe seguir para inscribirse en el Registro Único de Víctimas. Declaración. Presentarse ante cualquiera de las oficinas de las personerías municipales, Defensoría del Pueblo o Procuraduría y hacer una declaración de los hechos que causaron su victimización. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas cuenta con 60 días hábiles para valorar y responder las solicitudes de inscripción al Registro Único de Víctimas. Orientación. Para que una persona pueda acceder a las medidas de atención y reparación, deben estar incluidas en el Registro Único de Víctimas. Evaluación del grado de vulnerabilidad. Si una persona es reconocida como víctima, ingresa a la Ruta de Atención y Reparación Integral SNARIV. Muy bien, lograste terminar satisfactoriamente y hemos aprendido mucho. Hasta pronto. Haz la salud, cuida la salud.